Perfecto, muchas gracias, doctora Isabel. Bueno, antes que nada, un saludo y buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio a la doctora Isabel. Muchas gracias por permitirme impartir esta clase en el día de hoy. Les voy a platicar un poquito sobre quién soy, quién es Juan Alfredo Ugalde. Bueno, soy un abogado y consultor en Derecho. Nací en la Ciudad de México en el año 1994. Tengo 29 años. Estudié la licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde curso actualmente la maestría en Filosofía del Derecho, con una línea de investigación sobre la relación de la ética y el derecho con la inteligencia artificial. He sido abogado becario en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, he elaborado en un par de despachos en materia de derecho corporativo, he tenido la oportunidad de impartir clases en la licenciatura de Derecho en la Universidad Pontificia de México en el campus Centro de Tlalpan, así como también he impartido cursos en materia de prevención del lavado de dinero en SOFOMES. He publicado diversos cursos en internet y he impartido conferencias en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. También soy creador y host del podcast Hambre de Éxito, así lo pueden encontrar en cualquier plataforma de internet, en donde hablo sobre temas de habilidades sociales y se escucha en más de 20 países. Vamos a comenzar entonces con la sesión del día de hoy. Si me permiten compartir pantalla, ya están viendo mi pantalla. ¿Sí se ve la presentación? Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. El tema del día de hoy es la ética en la inteligencia artificial y su impacto en el derecho. Perfecto. La estructura de la sesión del día de hoy va a ser la siguiente. Primero voy a decir un poco de la historia de la inteligencia artificial. Posteriormente voy a explicar algunas definiciones, como por ejemplo ética, inteligencia artificial, blockchain, smart contracts. Posteriormente vamos a pasar a una etapa de los desafíos éticos y al final vamos a realizar el análisis de los retos en materia de derecho y también un ejercicio al final de la sesión. La sesión del día de hoy tiene una duración aproximada de 90 minutos. Si durante la sesión alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, me puede alzar la mano o me puede interrumpir en cualquier momento de la sesión. Y al final de la sesión también tendremos un debate sobre el tema. Entonces, vamos a comenzar. Ya mencioné los temas que vamos a abordar: historia de la IA, definiciones, desafíos éticos, IA y derecho. El objetivo de esta sesión, con lo que quiero que se queden ustedes como estudiantes de la licenciatura en Derecho, es comprender la relación entre ética, derecho e inteligencia artificial, así como identificar dilemas ético-jurídicos comunes en la implementación de la inteligencia artificial. En adelante diré IA. Y también les va a ayudar a abordar de manera crítica las cuestiones éticas y legales que surgen en el campo de la inteligencia artificial como profesionales del derecho. La relevancia de la ética y el derecho en la IA radica en la necesidad de garantizar que la IA se desarrolle y utilice de manera responsable, justa y segura. ¿Esto qué implica? Implica la necesidad de marcos éticos sólidos que guíen el diseño y la implementación de sistemas de IA, así como la promulgación de leyes y regulaciones que protejan los derechos y la privacidad de las personas en estos temas. Ahora, ¿por qué es importante como abogados conocer o familiarizarnos con la inteligencia artificial? A continuación les voy a compartir 7 puntos sobre por qué es importante como nosotros, como estudiantes de Derecho, conocer de estos temas. Punto número 1, porque la IA está transformando la práctica legal. Es decir, la práctica legal, al automatizar
tareas rutinarias, como por ejemplo la revisión de documentos legales, la gestión de casos y la investigación jurídica, se está transformando a través de este medio. Durante la sesión les voy a dar algunos ejemplos de estos puntos. Número 2, la eficiencia y precisión. Los sistemas de inteligencia artificial pueden realizar análisis de datos y búsquedas mucho más rápido y con mayor precisión que los humanos. Esto permite a nosotros los abogados acceder a información relevante de manera más rápida y precisa. Punto número 3. Análisis predictivo. La IA tiene la capacidad de analizar grandes conjuntos de datos para predecir resultados legales y durante el desarrollo de la sesión voy a compartir ejemplos específicos de programas y de países en los que ya se está realizando un análisis predictivo. Punto número 4, gestión de datos legales. La IA facilita la gestión y organización eficiente de grandes cantidades de datos legales, lo que evidentemente es esencial en casos complejos, y en el cumplimiento de regulaciones de privacidad y protección de datos. Punto número 5, nuevas áreas de práctica legal. La IA está generando nuevas áreas en la práctica legal relacionadas con la regulación y la ética. Es decir, los nuevos abogados, debemos de estar preparados para asesorar a empresas y organizaciones sobre cómo cumplir con las leyes y regulaciones en esta materia. En específico, en México aún no tenemos regulación, pero debemos de estar preparados para cuando un cliente nos pueda hacer una pregunta sobre la inteligencia artificial. Entonces, otro punto también que es muy importante es que la inteligencia artificial se está convirtiendo en una habilidad y herramienta para los abogados. Y lo vuelvo a repetir, una habilidad y una herramienta auxiliar de los abogados. Y en última instancia, también es importante familiarizarnos con la inteligencia artificial porque los clientes y el público en general puede confiar más en abogados que estén actualizados en cuestiones legales, tecnológicas y éticas. Ahora sí, vamos a comenzar con la historia de la inteligencia artificial. Y les presento aquí esta línea del tiempo que yo realicé. Y muchas personas creen que este tema de la inteligencia artificial es nuevo, es relevante. Y si bien es cierto, por un lado, es nuevo y relevante, también es cierto que podemos analizar la historia de la inteligencia artificial comenzando por Charles Babbage, que en 1812 diseñó una máquina para calcular polinomios y más tarde colaboró con Ada Lovelace en la programación de máquinas de cálculo. Aunque sus ideas superaron su época, evidentemente las limitaciones tecnológicas del siglo XIX retrasaron su implementación. Posteriormente, la obra de George Boole en 1847 llamada Análisis matemático de la lógica permitió mecanizar operaciones lógicas. Estos avances en la matematización de la lógica allanaron el camino para la automatización de tareas lógicas complejas, anticipando el futuro de la inteligencia artificial. Es importante mencionar esto porque la base de la programación, lo sabemos bien, son las matemáticas y la lógica. Posteriormente, Isaac Asimov introdujo las 3 leyes de la robótica en el año 1942, estableciendo preceptos éticos. Justamente aquí es donde comenzamos a hablar de ética y tecnología en 1942, cuando Isaac Asimov estableció preceptos éticos para la interacción entre humanos y máquinas. Estas leyes básicamente priorizan la seguridad y el bienestar humano sobre la obediencia mecánica. Estas 3 leyes de Isaac Asimov, actúan como un faro en el contexto de la creciente integración de la IA en nuestras vidas. Posteriormente, Alan Turing, considerado como el progenitor de la inteligencia artificial, tuvo una formación en lógica matemática en la Universidad de Cambridge y durante la Segunda Guerra Mundial creó un programa para descifrar códigos
y contribuyó al desarrollo de Colossus. Un Colossus es básicamente un programa de computación que básicamente funciona como el primer ordenador electrónico utilizado para proteger barcos de suministros de submarinos alemanes. Entonces, desde aquí podemos percibir que la tecnología siempre va de la mano con, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Ilustración y por diversas etapas de la historia de la humanidad. Posteriormente, los primeros trabajos en inteligencia artificial fueron realizados por Warren McCulloch y Walter Pitts en 1943, que crearon un modelo de neuronas artificiales. La evolución de la inteligencia artificial ha sido esencial para la investigación. En 1956, la compañía Unimation presentó el Unimate, un robot pionero en la automatización industrial, y paralelamente John McCarthy acuñó el término, inteligencia artificial. Y esto marcó un nuevo enfoque en la interacción entre la tecnología y la mente humana. Entonces, hay que tener bien en claro este nombre de John McCarthy, en que en 1957 acuñó el término inteligencia artificial. En 1956 también se dio una conferencia sobre informática teórica en el Dartmouth College. En esta reunión participaron diversos visionarios, como por ejemplo McCarthy, Marvin Minsky, Allen Ewell, Herbert Simon, sentando las bases de cómo la IA, sentando las bases de la inteligencia artificial como un nuevo campo de estudio, como una nueva disciplina de estudio. En 1959, McCarthy y Minsky fundaron el MIT AI Lab, un importante centro de investigación. En 1989, Dan Pomerleau creó Alvin. Alvin es un vehículo terrestre autónomo, demostrando la capacidad de aprendizaje y la toma de decisiones en tiempo real. Entonces, para las personas que, la mayoría de las personas cree que el primer auto terrestre autónomo es Tesla, ¿no? Todos conocemos ahorita quién es Elon Musk, todos conocemos la empresa SpaceX, Tesla, caracterizado por hacer vehículos autónomos, cuando en realidad el primer vehículo autónomo se dio en 1989. Posteriormente, en 1990, IBM construyó Deep Blue. Deep Blue es un robot de ajedrez que representó un hito en la convergencia entre la inteligencia artificial y los juegos estratégicos, ya que el Deep Blue fue el primer robot de ajedrez que pudo ganarle en una partida de ajedrez a un ser humano, a una mente humana. En 1995, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos creó una base de datos para el reconocimiento de dígitos escritos a mano, impulsando la eficiencia en el servicio postal. A partir del 2004, hubo un creciente interés en la robótica y se promulgó la Declaración Mundial de la Robótica, estableciendo expectativas de que la próxima generación de robots sería compañera de los humanos, brindaría apoyo tanto físico como psicológico y contribuiría a una sociedad segura y pacífica. En 1916, la policía de Dallas, en Estados Unidos, utilizó un robot para poner fin a la vida de un sospechoso, lo que llevó a discusiones éticas en la organización, en la ONU, sobre el uso de la tecnología en aplicaciones de seguridad y justicia. Posteriormente, en ese mismo año, se creó AlphaFold. AlphaFold es un modelo computacional inspirado en el cerebro humano. En este programa es destacado por la predicción de la estructura de proteínas con una precisión asombrosa. Entonces, nos estamos dando cuenta con esta explicación de la historia de la inteligencia artificial
que en primera viene desde muchos años atrás. En segunda, que la inteligencia artificial no nada más hace uso de una disciplina, sino de diversas disciplinas, puede ayudar a diversas disciplinas como por ejemplo la medicina, el derecho, la filosofía, la seguridad, etcétera. Posteriormente, en México, en 2018, se llevó a cabo un diagnóstico hacia una estrategia nacional de inteligencia artificial con el apoyo de la Embajada del Reino Unido, analizando ventajas, oportunidades y desafíos para el país. Entonces, desde el año 2018 en México se están analizando estos temas de inteligencia artificial. Y bueno, desde el 2022, creo que todos conocemos ChatGPT, que es una tecnología de inteligencia artificial que ha venido a revolucionar el mundo. Se ha vuelto muy popular y se basa en el aprendizaje automático para generar respuestas de texto en lenguaje natural en conversaciones. A pesar de su utilidad, se ha prohibido en algunos países, como por ejemplo en Italia, debido a preocupaciones de privacidad y sesgos. Esto de privacidad y sesgos lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, estos antecedentes históricos nos proporcionan una base sólida para abordar los desafíos éticos y legales de la inteligencia artificial y anticipar futuros retos. Ahora bien, una vez que ya comprendimos el contexto de dónde surge, cómo surge la inteligencia artificial, debemos de comprender las definiciones. Porque para comprender cualquier tema, primero debemos de tener bien claras las definiciones las definiciones y conceptos de algunas palabras dentro del campo de estudio en el cual estamos. Entonces, una definición de inteligencia artificial puede ser la siguiente. La inteligencia artificial se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de sistemas informáticos. Estos sistemas están diseñados para realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana, lo vuelvo a repetir, como por ejemplo el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la percepción, el reconocimiento de voz, el procesamiento del lenguaje natural y la toma de decisiones. La inteligencia artificial busca crear programas informáticos y máquinas capaces de imitar funciones cognitivas humanas para automatizar procesos, realizar análisis de datos y realizar tareas de manera autónoma. La clave está en la palabra automatización. Entonces, la inteligencia artificial la podemos dividir en dos categorías principalmente. La IA estrecha, que se centra en tareas específicas, y la IA general o Strong AI, que busca replicar exactamente la inteligencia humana en su totalidad. Muchas personas creen que la Strong AI no existe, que jamás vamos a poder replicar la inteligencia humana a la perfección en su totalidad, y otras personas creen que únicamente existe la IA estrecha, que se centra en tareas muy específicas, como por ejemplo ChatGPT. ¿Qué es un algoritmo? Porque muchas veces escuchamos estas palabras en las noticias, lo leemos en libros, lo leemos en el periódico, en revistas científicas. Y en realidad, muchas personas hablan de algoritmo, pero pocas personas saben definir exactamente qué es un algoritmo. Y un algoritmo lo podemos definir como un conjunto de instrucciones lógicas. Por esto yo mencionaba que la base, en realidad la base de todo el conocimiento en la humanidad, la podemos resumir en dos disciplinas: matemáticas y filosofía. Entonces, estas dos disciplinas pueden explicar básicamente todo en el mundo. Entonces, un algoritmo es un conjunto de instrucciones lógicas y precisas diseñadas para resolver un problema o llevar a cabo una tarea específica. En el contexto de la informática y la programación, un algoritmo es un procedimiento detallado
que describe cómo realizar una serie de operaciones o cálculos. Los algoritmos son fundamentales en la programación y la inteligencia artificial, ya que guían el funcionamiento de los sistemas de software y hardware. Entonces, y es muy sencillo. ¿Cómo funciona esto del algoritmo? Estoy seguro que les ha pasado. Te vas a tomar un café con un amigo, con una amiga, o incluso estás platicando en el salón de clases con una amiga o con un amigo. Tienes tu celular en la mesa o en el pupitre y empiezan a hablar sobre que tú tienes ganas de comprarte unos nuevos tenis. Oye, yo quiero comprarme unos nuevos tenis. Y empiezan a conversar, sí, fíjate que yo el otro día fui a una tienda, vi unos tenis de tal marca, ¿no? Pues yo vi otros tenis de tal marca, estos están bonitos, estos están padres. Una hora después, cuando tú revisas tu celular, nos ha pasado, estás en cualquier aplicación, como por ejemplo Facebook, Twitter, cualquier aplicación, y te empiezan a salir anuncios de tenis. Y ya lo sabemos, ¿no? Sabemos perfectamente bien que los aparatos móviles, los dispositivos celulares, pueden escuchar nuestras conversaciones, aun y cuando estén apagados. Entonces, esto es una realidad. Recuerdo que hace un par de años, muchas personas no creían en esto, decían, como el celular nos va a estar escuchando, nos van a poder espiar, pero la realidad es que sí. La realidad es que es verdad. Entonces, así es como funciona un algoritmo, para poner un ejemplo en específico, ¿no? Tú hablas de una conversación y el propio algoritmo, el celular, te está escuchando y te muestra, el celular automáticamente a través del algoritmo realiza el procesamiento de información y te muestra el anuncio. La definición de blockchain. ¿Qué es blockchain? En español lo podemos traducir como cadena de bloques y básicamente es una tecnología de registro distribuido que permite el almacenamiento de datos de manera segura y transparente. Es decir, consiste en una cadena de bloques, imagínense una cadena normal, donde cada bloque de la cadena, cada eslabón de la cadena, contiene un conjunto de datos y un registro de transacciones. Entonces, si tú, imagínense, tienes la cadena y para poder modificar cualquier eslabón de la cadena, se tiene que modificar necesariamente el eslabón anterior y el anterior y el anterior y el anterior. Es decir, se tiene que modificar toda la estructura de la cadena de bloques. Por eso se dice que es un almacenamiento de datos seguro y transparente, porque cualquier persona que haga una modificación en la cadena de bloques, si otras personas tienen acceso a ese blockchain, se van a dar cuenta de qué persona o desde qué cuenta hicieron la modificación en la cadena de bloques. Entonces, la característica distintiva del blockchain es que es inmutable y descentralizado. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los datos registrados en ella no pueden ser alterados, es decir, no los podemos modificar sin que modifiquemos toda la cadena de bloques. Es decir, no podemos ir modificando eslabón por eslabón, se va a modificar toda la cadena de bloques. ¿Y qué quiere decir? Que es descentralizada, pues que no dependen de una autoridad central, como por ejemplo el Internet 2.0, o la web 2.0 como lo conocemos todos, está centralizado, ¿no? Sabemos que el gobierno puede bloquear, el gobierno de cualquier país puede bloquear una página de internet, ¿no? Entonces, estas son las dos principales características del blockchain, que es inmutable y que es descentralizado. Esta tecnología se utiliza comúnmente en las criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin, pero también tiene aplicaciones en diversos campos, como por ejemplo la gestión de registros o por ejemplo la cadena de suministros de alguna empresa. Ahora, vamos a definir qué son los smart contracts o los contratos inteligentes. ¿Por qué estamos haciendo estas definiciones? Porque cuando nosotros tenemos bien claro los conceptos, podemos comprender mejor el tema. ¿Y por qué es importante este tema de la ética
la ética en la inteligencia artificial. Bueno, los contratos inteligentes son programas informáticos autoejecutables. La clave aquí está en la palabra automatización. ¿Ok? Ya lo había mencionado. Pero la palabra clave en la inteligencia artificial es automatización. Entonces, los contratos inteligentes son programas informáticos autoejecutables diseñados para automatizar, verificar y hacer cumplir acuerdos o contratos entre partes sin la necesidad de intermediarios. Estos contratos se ejecutan de manera automática cuando se cumplen las condiciones preestablecidas. Los smart contracts utilizan la tecnología blockchain para garantizar la seguridad y la transparencia de las transacciones. Son aplicables en una amplia gama de casos, desde, por ejemplo, transacciones financieras y acuerdos legales, algún contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, incluso, por ejemplo, y hasta, por ejemplo, votaciones electrónicas. Estos smart contracts. Es muy importante que los abogados conozcamos qué son los contratos inteligentes y cómo los podemos usar. Si bien es cierto, en México no tenemos la tecnología y aún para hacer un contrato inteligente, en México no existe. En países como Estados Unidos ya hay despachos que están invirtiendo dinero, invirtiendo recursos económicos en contratar ingenieros para darle las instrucciones de cómo crear, de cuáles son las pretensiones de un abogado para la realización de un contrato inteligente. Ahora, y tú me vas a decir, oye Alfredo, sí, pero yo creo que para hacer eso de un smart contract, pues necesitas saber programación, ¿no? Necesitas ser o ingeniero o programador o etcétera. Y no, la realidad es que los abogados no necesariamente debemos de ser ingenieros o debemos de saber programar. Lo que debemos de tener bien claro es las instrucciones que nosotros les vamos a dar a los creadores de estos sistemas inteligentes, de estas inteligencias artificiales, de estos smart contracts. Porque si nosotros no guiamos unas instrucciones éticas, sin sesgos, que ahorita vamos para allá, si no guiamos de una manera correcta, ética, legal, dentro del marco jurídico de la jurisdicción donde nos encontremos, por ejemplo, México, si en 5 años, 10 años, ustedes entran a un despacho y les dicen, oye, a ver, tú, abogado, dile las instrucciones de cómo queremos el contrato al ingeniero para que lo programe. Si nosotros no sabemos ni siquiera cómo funcionan los contratos o qué es un contrato inteligente, pues no vamos a saber dar las instrucciones correctas de las pretensiones que nuestro cliente nos está pidiendo. Entonces, por eso es muy importante esto. Ahora, vamos a pasar a los dilemas éticos. Y para comenzar con este tema, es muy importante primero definir nuevamente qué es la ética y qué es la moral. Que si bien es cierto, los abogados ya manejamos perfectamente bien estos conceptos, no está por demás explicarlos. Entonces, la moral, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la moral? Bueno, la moral se refiere a los principios, valores y creencias que una persona o una sociedad en particular considera como correctos o incorrectos en términos de comportamiento y conducta. La moral es subjetiva y está arraigada en las creencias personales, la cultura, la religión y otros factores individuales o colectivos. La moral es lo que guía a una persona en la toma de decisiones sobre lo que considera bueno o malo. Por ejemplo, una persona puede considerar que decir la verdad es un principio moral fundamental. Ahora, ¿qué es la ética? La ética, por otro lado, es el estudio
sistemático de los principios morales y los estándares de conducta. La ética busca comprender y analizar por qué ciertas acciones se consideran correctas o incorrectas. ¿Ok? La ética busca comprender y analizar por qué ciertas acciones se consideran correctas o incorrectas desde una perspectiva moral. Recordemos bien que la ética es una rama de la filosofía. Entonces, a menudo la ética se basa en un razonamiento lógico y se esfuerza por establecer normas universales que puedan aplicarse de una manera más amplia. La ética implica una reflexión más profunda sobre las cuestiones morales y busca proporcionar un marco coherente para comprender y evaluar el comportamiento humano. En el contexto de la inteligencia artificial, la ética se relaciona con las consideraciones de los valores y las normas que deben guiar el desarrollo y uso de sistemas de IA para garantizar que sean justos, seguros y beneficiosos para la sociedad en general. Ahorita vamos a analizar mejor estos temas. Ahora, vamos a pasar a un par de dilemas éticos comunes en el uso de la inteligencia artificial, como por ejemplo, la toma de decisiones algorítmicas. Por eso expliqué primero qué era un algoritmo. Entonces, los algoritmos de la inteligencia artificial pueden tener sesgos. Estos sesgos pueden estar incorporados o basarse en datos sesgados, lo que puede llevar a decisiones injustas o discriminatorias. Por ejemplo, supongamos que una institución financiera utiliza un algoritmo de IA para evaluar las solicitudes de préstamo. El algoritmo se ha entrenado en datos históricos de préstamos, pero estos datos reflejan sesgos existentes en el pasado. Por ejemplo, los datos históricos muestran que las solicitudes de préstamo de ciertos grupos demográficos, como por ejemplo minorías étnicas o personas de bajos ingresos, tienen tasas de aprobación más bajas debido a prejuicios sistémicos. Cuando se utilizan estos datos para entrenar el algoritmo, este puede aprender inconscientemente a ser escéptico con las solicitudes de préstamo de esos grupos demográficos por este sesgo algorítmico. Incluso si las solicitudes individuales son sólidas y merecen la aprobación, pues si el algoritmo está programado y tiene sesgos, estos sesgos no van a permitir una mayor justicia. Al contrario, socavan la justicia. Entonces, como resultado, el algoritmo puede continuar negando préstamos a personas de estos grupos, perpetuando así el sesgo algorítmico existente en los datos históricos. Por ejemplo, otro dilema ético en el uso es la privacidad. El uso de la IA en el derecho plantea cuestiones de privacidad, especialmente cuando se utilizan sistemas de reconocimiento facial o procesamiento de datos personales, los famosos datos biométricos. Imaginemos que en una ciudad se implementa un sistema de reconocimiento facial basado en inteligencia artificial para ayudar a la policía a identificar a posibles infractores de la ley. Y esto ya ocurre en China, y si recuerdan, también esto era una de las propuestas de un candidato a la presidencia, bueno, se sigue siendo candidato, de Marcelo Ebrard. Tenía una propuesta de la implementación de un programa llamado Ángel, ¿no? Este programa iba a lo que se plantea es que cada cámara en la ciudad va a poder tener reconocimiento, en la Ciudad de México va a poder reconocer a la persona, va a tener reconocimiento facial, y simplemente por si nosotros programamos al programa de computación y le decimos, oye, si tú detectas que una persona está caminando de forma sospechosa, mandas una alerta y lo van a poder, la policía lo va a poder detener. Esto ya sucede en China. Entonces, y esto es el planteamiento de este plan Ángel de Marcelo Ebrard,
Esto evidentemente es una violación a la privacidad. ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar con esto de, pues como que yo creo, como que yo pienso que por tu forma de caminar me vas a asaltar? Y entonces, o me vas a hacer algún daño, simplemente por la forma en cómo caminas, o por la forma en cómo vas vestido, o por la forma si eres un hombre alto, de color, etcétera. Entonces, esto evidentemente es una violación tremenda a la privacidad. Entonces, si bien el objetivo de este sistema es mejorar la seguridad y facilitar la captura de delincuentes o de probables delincuentes o de posibles delincuentes, plantea preocupaciones significativas sobre la privacidad. Los ciudadanos que caminan por las calles pueden ser monitoreados sin su consentimiento y sus datos biométricos, como imágenes faciales, incluso el iris, incluso las huellas dactilares, se pueden recopilar y almacenar sin su consentimiento. Ahora bien, si toda esa información es recopilada en un lugar, supongámoslo, en un sistema de inteligencia artificial, y alguien por casualidad, o no por casualidad, sino un ataque directo, un hacker, obtiene la información, esa información de toda la población del país o de toda la población de la ciudad, esto también es un problema grave. Puede ser un problema muy grave. Entonces, este uso de la inteligencia artificial en el derecho podría llevar a que las personas se sientan constantemente vigiladas, lo que podría tener un impacto negativo en la privacidad y en la libertad. ¿Ok? Entonces, en el plano ético, deben respetarse los principios, estos principios que estamos viendo en pantalla, que han sido poco a poco propuestos por diferentes organizaciones o empresas a través de documentos internacionales procedentes pues de todo el mundo, ¿no? En efecto, hay una serie de principios universales o mundialmente aceptados, pues aparecen prácticamente en la totalidad de documentos analizados por la Universidad de Harvard y el Centro Berkman Klein. Estos principios son los siguientes. El principio de rendición de cuentas, ¿no? Este principio se refiere a la responsabilidad de aquellos que diseñan, desarrollan y utilizan sistemas de inteligencia artificial. Implica que las partes involucradas deban asumir la responsabilidad de las acciones y decisiones tomadas por la inteligencia artificial. Esto implica que deben poder dar cuentas de sus acciones y decisiones relacionadas con la tecnología, incluso en casos en los que haya fallos o problemas éticos. Es decir, siempre tiene que haber un ser humano responsable sobre cómo actuó una máquina. No es posible programar una máquina y no es posible programar una máquina que la máquina haga algo malo, por ejemplo, mate a un ser humano y decir, no, pues yo no soy responsable, yo ser humano no soy responsable de lo que hizo la máquina que yo programé. No, siempre debe haber un responsable en la rendición de cuentas. El principio de seguridad y protección, bueno, estos son fundamentales en la ética de la inteligencia artificial. Este principio implica que los sistemas de IA deben diseñarse y utilizarse de manera que no representen una amenaza para la seguridad de las personas o la sociedad en general. Se refiere a la protección de los datos personales y la prevención de intrusiones o ataques cibernéticos, lo que les comentaba hace un momento. El principio de transparencia y explicabilidad. La transparencia implica que los sistemas de IA deben ser comprensibles y sus operaciones deben de ser claras para los usuarios y las partes afectadas. La explicabilidad se relaciona con la capacidad de los sistemas de IA para proporcionar justificaciones claras y comprensibles para sus decisiones y acciones.
Esto es especialmente importante en situaciones en las que la inteligencia artificial toma decisiones que afectan a los individuos. El principio de control humano de la tecnología, este principio de control humano de punta, o otras personas lo llaman control de punta a punta, sostiene que en última instancia los seres humanos deben tener el control y la capacidad de tomar decisiones sobre la tecnología de la IA. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser diseñados de manera que los humanos puedan supervisar y, si es necesario, anular las decisiones tomadas por la IA. El principio de responsabilidad profesional. Este principio se aplica a los profesionales que trabajan en el campo de la IA. Por ejemplo, específicamente a los ingenieros, a los programadores y a los desarrolladores de IA. Estos deben asumir la responsabilidad de diseñar sistemas éticos y seguros. ¿Y quiénes somos ellos tienen, los ingenieros y los programadores tienen la responsabilidad de diseñar, ¿no?, sistemas éticos y seguros? ¿Y quiénes somos los responsables de decirles cómo va a actuar el ingeniero o los programadores? ¿Quiénes son los responsables de establecer los límites en la sociedad? Bueno, más bien, no quiénes somos. El derecho es el que funge como un límite a los actos u omisiones en la sociedad. Entonces, ¿quiénes somos los que estudiamos derecho? Los abogados. Los abogados somos los que tenemos la obligación, en primera, de estar actualizados en este tema, y en segundo, tenemos la obligación de guiar, de fungir como una guía para que los ingenieros desarrollen programas de inteligencia artificial justos con base en los derechos humanos, que esto es el siguiente principio, y justos. Entonces, el siguiente principio es el principio de respeto y promoción de los derechos humanos. La inteligencia artificial no debe socavar ni perjudicar los valores y derechos humanos. Debe respetar y promover principios como la dignidad, la igualdad y los derechos humanos fundamentales en su diseño y uso. El principio de privacidad. Este principio es un tema crítico en la ética de la IA. Este principio implica que se deben tomar medidas para proteger la privacidad de los individuos y garantizar que los datos personales no se utilicen de manera indebida o se compartan sin su consentimiento. Esto es especialmente relevante en aplicaciones de IA que involucran ¿Sí? Listo, vamos a continuar. Entonces, comentábamos el principio de privacidad. Entonces, la privacidad, decíamos, es un tema crítico en la ética de la IA. Este principio implica que se deben tomar medidas para proteger la privacidad de los individuos y garantizar que los datos personales no se utilicen de manera indebida o se compartan sin su consentimiento. Esto es especialmente relevante en aplicaciones de IA que involucran el procesamiento de datos personales. Y aquí también es muy importante hacer la aclaración que si ustedes tienen su celular, por ejemplo, todas esas aplicaciones que son gratuitas o que hay algunos juegos gratis, etcétera. Hay muchísimas aplicaciones gratuitas que tú instalas en tu celular, pero al tú instalarlas les estás dando permisos para acceder a tus datos, o simplemente te piden tu nombre, tu edad, tu correo, tu teléfono. Entonces, los datos, esta frase no es mía, pero quiero que lo recuerden, los datos son el nuevo petróleo, ¿ok? Los datos son el nuevo petróleo. Y lo estamos viendo. ¿Con quién? Empresas como Facebook, empresas como Google, como Twitter, son tan grandes, son tan potentes, porque lo que tienen son datos de las personas, desde edad, datos de demográficos, datos de situación económica, todo. Prácticamente estas empresas tienen todos nuestros datos y por eso se han ido creciendo y creciendo y creciendo y hecho más grandes y más fuertes.
Ahora bien, el principio de justicia y no discriminación. Este principio también es muy importante porque los sistemas de IA no deben ser discriminatorios ni perpetuar prejuicios. Deben ser justos en su tratamiento de todas las personas sin importar su origen, género, raza u otras características que el derecho ha ayudado para que ya no existan en pleno 2023 estos temas como por ejemplo discriminación por el género, raza u otra característica de la persona. Esto implica la eliminación de sesgos y la promoción de la equidad en el diseño y uso de la tecnología. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Varias regiones del mundo han comenzado a implementar regulaciones y marcos éticos para guiar el desarrollo y uso de la IA. Aquí hay algunos ejemplos de algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, etc. La Unión Europea ha propuesto regulaciones de la IA a través del reglamento, sobre la inteligencia artificial, con el objetivo de garantizar un uso ético y seguro de la IA en la Unión Europea. El reglamento aborda cuestiones como la transparencia, la supervisión y la evaluación de sistemas de IA. En Estados Unidos, aunque no existe hasta el día de hoy una ley federal de IA en Estados Unidos, varios estados han implementado leyes y regulaciones con la IA. También hay propuestas legislativas federales en desarrollo que se centran en la responsabilidad y la transparencia de la IA. Más adelante les voy a compartir en específico nombres de programas que ya se utilizan en Estados Unidos para analizar datos legales. Entonces, otro país es Canadá. Canadá ha desarrollado directrices éticas y de seguridad para el desarrollo y uso de la IA. Además, el país ha invertido en investigaciones sobre IA y la ética. En específico, tienen un laboratorio de Cyber Justice. Así lo pueden buscar, Laboratorio Cyber Justice Canadá. En China se han establecido directrices y regulaciones en el campo de la IA, centrándose en la seguridad y la supervisión de aplicaciones de IA, especialmente en áreas críticas como la tecnología del reconocimiento facial, ya lo mencionamos. En Singapur se ha promulgado la directriz de ética de la IA para promover un uso ético y responsable de la IA. En Corea del Sur se ha establecido un código de ética de IA que establece pautas para el desarrollo y uso ético de la IA en el país. En los Emiratos Árabes Unidos han adoptado una estrategia nacional de inteligencia artificial. Perfecto, entonces vamos a continuar. Les mencionaban yo los marcos éticos y legales que ya existen en el mundo o que algunos países ya están tomando acciones en este tema. Les decía yo que los Emiratos Árabes Unidos han adoptado una estrategia nacional de inteligencia artificial que incluye la creación de regulaciones y marcos éticos para la IA. En India se ha lanzado una estrategia nacional de inteligencia artificial que incluye la creación de un marco ético y regulador para la IA. Y en Pensilvania, en Estados Unidos, ya se utiliza un algoritmo de aprendizaje automático que anticipó correctamente el 79% de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En China, en el 2019, se inauguró el Tribunal del Internet en Beijing. En Brasil, 108 millones de causas arrancan en versión digital. ¿Ok? Quiero volver a repetir. En Brasil, 108 millones de causas jurídicas arrancan en versión digital. El Tribunal Superior de Justicia tiene un sistema de IA llamado Sócrates y fue entrenado utilizando datos de 300,000 decisiones judiciales. Estados Unidos tiene un programa igualmente que es un programa de inteligencia artificial que analiza datos de decisiones judiciales. El programa se llama COMPAS. C-O-M-P-A-S. Así lo pueden buscar ustedes. Programa COMPAS, Estados Unidos. Argentina también tiene un programa que se llama Prometea. Este programa fue creado en el año 2017
en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Y bueno, México. México, la UNAM inauguró el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Alta Tecnología con el apoyo de Huawei en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas el año pasado, en el año del 2022. Entonces, nuestro país también ya está incursionando en este tema tan importante. Ahora bien, vamos a pasar a algunos retos de la IA y el derecho. Y lo primero que he escuchado por parte incluso de algunos profesores es que mencionan que la IA puede llegar a reemplazar a los abogados, ¿no? Y la realidad es que yo creo que no es así. La inteligencia artificial no podrá reemplazar a los abogados en México y a continuación les voy a explicar específicamente por qué. La IA es una herramienta auxiliar de los abogados, ¿ok? Una herramienta que nos va a ayudar a maximizar nuestras funciones. Ahora, ¿qué es lo que hace a un abogado ser un abogado? Si alguien de ustedes me pudiera contestar, por favor. ¿Qué es lo que a un abogado le da la calidad de abogado? Evidentemente no es memorizar las leyes, no es saberse el código, el artículo 37, el 136 del Código Civil, yo me sé el 200 del Código Penal Federal. Si bien es cierto, algunos artículos son importantes memorizarlos, no, un abogado no es una máquina de memorización. Entonces, para ustedes, si alguien de ustedes me puede decir, tome la palabra, ¿qué es lo que hace a un abogado ser un buen abogado? Perfecto, muchas gracias. Sí, pues es verdad lo que nos acaban de mencionar los compañeros sobre la interpretación. ¿Qué hace un abogado? Saber interpretar. ¿Qué es un abogado? Tener principios, valores para ejercerlos en su profesión, tener una ética para ejercer de manera ética y responsable la profesión, la hermosa profesión del ser abogado. Y también algo muy importante que nos hace abogados es tener un criterio jurídico. ¿Y qué es tener un criterio jurídico? Bueno, pues saber analizar un caso, saber crear un argumento válido y sólido, tener un pensamiento crítico, ¿ok? El criterio jurídico es lo que nos agrega valor frente a nuestros clientes. Nosotros los abogados somos diseñadores de estrategias. Lo vuelvo a repetir, creamos argumentos válidos y sólidos. La forma de competir, si lo queremos ver así, porque no estamos para competir con la inteligencia artificial. Lo vuelvo a repetir, es una herramienta auxiliar, pero si lo queremos ver así, la forma de competir con la inteligencia artificial es desarrollar nuestras soft skills como abogados, nuestras habilidades blandas como abogados. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que nosotros tenemos que estar dispuestos a saber, aprender primero y a saber trabajar en equipo. La cooperación es la base del éxito y en México muchos abogados no les gusta ser cooperativos, no les gusta trabajar en equipo. He notado, o no sé si únicamente es mi percepción, que algunos abogados son muy envidiosos con el conocimiento o simplemente no les gusta trabajar en equipo, no les gusta la cooperación y está bien, pero si nosotros queremos ser unos abogados competitivos y unos abogados que desarrollen sus habilidades blandas, bueno, pues debemos de trabajar en saber comunicarnos, saber expresar de manera clara una idea, saber trabajar en equipo. Y esto es lo que no va a poder tener la inteligencia artificial. La IA significa para los abogados dos cosas: ahorro de tiempo y precisión. ¿Ok? Entonces, estoy seguro que ustedes saben que hay muchos despachos en México o en Estados Unidos que los despachos cobran por hora, ¿no? O algún abogado cobra por hora, o los abogados, hasta el momento algunos cobramos por nuestro tiempo.
Pero los abogados ya no vamos a cobrar por nuestro tiempo, sino por lo que hacemos con lo que sabemos. Lo vuelvo a repetir. Los abogados ya no vamos a cobrar por nuestro tiempo, sino por lo que hacemos con lo que sabemos, teniendo un pensamiento crítico, sabiendo argumentar, sabiendo analizar. Nosotros proveemos un servicio de alto valor agregado. La pregunta aquí es, ¿qué tipo de valor añadido vas a agregarle tu abogado a tu servicio legal? Por ejemplo, un valor agregado podría ser ofrecer seminarios, ofrecer cursos, dar clases o recursos educativos para ayudar a que tus clientes comprendan mejor sus derechos y opciones disponibles. Entonces, el reto de los nuevos abogados es fortalecer, lo vuelvo a decir, las soft skills y fortalecer el networking. ¿Qué es el networking? Bueno, pues es conocer, hacer trabajo social, ¿no? Lo podemos decir así, trabajo social, hacer relaciones. Algo que las máquinas no tienen es saber hacer relaciones. La máquina, si los programamos, una máquina sí puede platicar con un humano, una máquina sí puede platicar con otra máquina, pero las máquinas no van a tener, no tienen aún esos valores, esos principios, como por ejemplo la empatía, la solidaridad, saber argumentar, saber crear un argumento sólido, saber trabajar en equipo. Si bien es cierto, nos pueden ayudar como herramientas, no lo pueden hacer independientemente. Entonces nosotros los abogados lo que tenemos que trabajar es en nuestras habilidades blandas. ¿Okay? Hubo un evento en el pasado mes de agosto que se llama Legal Week 2023, se realizó en Nueva York. En este evento, básicamente, año con año se juntan o se reúnen los mejores despachos del mundo. Los mejores despachos del mundo se reúnen o mandan a un abogado para platicar sobre las nuevas tendencias, sobre los nuevos retos en el derecho, para dar pláticas sobre actualizaciones en el derecho, y precisamente se tocaron algunos temas de la inteligencia artificial, como por ejemplo en esta Legal Week 2023 se discutió el e-discovery. ¿Y qué es el e-discovery? Bueno, pues son las pruebas en medios digitales. Por ejemplo, en México ya también lo tenemos. Por ejemplo, pruebas en la nube digital, chats, mensajes de WhatsApp, mensajes de iMessage, llamadas en FaceTime, Zoom, etc. A esto se le llama el e-discovery, a las pruebas en medios digitales. Otro tema que también se revisó es cómo sé la identidad real de las personas en Internet. ¿Por su IP o nos pueden engañar a través de una VPN? Las personas, explico rápidamente qué es el IP. Básicamente el IP es un número, es un código que tiene tu módem. Entonces, si tú realizas lo que sea que estés haciendo en tu casa, en el Internet de tu casa, si alguna persona tiene acceso al IP, puedes saber tu localización exacta y puedes saber todos los movimientos que hiciste en Internet. Ahora, ¿qué es el VPN? Vamos a suponer que te pones tú un antifaz con el cual ya no pueden ver tu identidad, ya no pueden saber en dónde estás. Tú puedes utilizar el VPN para cambiar tu localización. Por ejemplo, tú estás en México, tú estás en tu casa, pero a través de una VPN tú puedes decir que tu IP está en Estados Unidos, está en Australia, está en España, y de ahí hacer triangulaciones con la VPN hasta el momento en el que una persona o cualquier persona ya no puede saber exactamente en dónde está localizada esa persona. Entonces, ¿cómo sé? La pregunta vuelve a ser, ¿cómo sé la identidad real de las personas en Internet? Pues aún no se puede saber a ciencia cierta. El reconocimiento facial también es un reto para la privacidad. Este tema se platicó en la Legal Week 2023. Y también se mencionó que la inteligencia artificial permite el acceso a más personas a mayor y mejor justicia. Ahora, este es un tema complejo y también debatible, porque si los honorarios de los abogados se reducen con el uso auxiliar de la IA, más personas van a acceder a la justicia, pero cada vez menos abogados vamos a poder ejercer nuestra profesión sin
ayuda de la inteligencia artificial, porque los abogados y el despacho, los despachos que ya estén invirtiendo recursos económicos en saber, al menos tener una visión general, un panorama general de la inteligencia artificial, bueno, pues van a estar un poquito más arriba que la persona que no tiene ni idea de la inteligencia artificial o de los temas que estamos platicando, de los principios que deben de regir la inteligencia artificial, de algunos desafíos éticos, jurídicos. Y por otro lado, también se platicó el informe del proyecto Images of the Future World. Para el 2030, este proyecto menciona que para el 2030 serán muy comunes los servicios legales gratuitos. Y también se pronostica que para el año 2050 se espera que exista, que haya una caída del 20% del empleo para los profesionales del derecho. Entonces, es muy importante que nosotros estemos en constante actualización, en constante innovación y que no nos sean ajenos estos temas de inteligencia artificial, porque si bien es cierto, en estos momentos, 2023, no hay regulación aún en México, la va a haber. ¿Y quiénes van a ser los abogados que pues puedan decir o regir cómo debe de estar establecida? ¿O quiénes vamos a ser los que vamos a guiar, nosotros los abogados, los que conocemos de derecho? Entonces, ahora vamos a pasar a un ejercicio, el cual se llama ejercicio Moral Machine. Me gustaría mucho que entre todos hagamos este ejercicio. Básicamente es un ejercicio en el que nosotros vamos a ir seleccionando algunas decisiones sobre un auto autónomo. Entonces, aquí ustedes pueden ver que este ejercicio de Moral Machine está realizado por estas universidades: la Universidad de Toulouse, la Escuela de Economía de Toulouse, el MIT, la University of Exeter, etc. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? La máquina Moral Machine es una plataforma para recopilar una perspectiva humana sobre las decisiones morales tomadas por las máquinas inteligentes como los coches autónomos. Ok, entonces, básicamente el objetivo de este estudio, ahorita nos vamos a dar los resultados, es comprender los juicios de los individuos sobre los difíciles dilemas morales que implican situaciones de vida o muerte utilizando un coche autónomo. Entonces, aquí nos está dando los resultados. Proteger a los pasajeros nos importa más o menos un poquito, ¿no? Está casi a la mitad. Preferencia por el valor social, pues le damos mayor social a una persona que no es un ladrón, ¿no? Aquí el ladrón menor valor, a la izquierda mayor valor. En el caso de la intervención, nosotros podemos, en donde pudimos decidir si el carro se movía o no, pues intervenimos un poquito, ¿no? Está casi al 50%, un 60%. Preferencia de especie, aquí preferimos a los animales o a los humanos. Nosotros preferimos a los humanos. Preferencia por estar en forma, preferimos pues a gente en forma, porque probablemente vivan más, probablemente, ¿no? Salvar más vidas, bueno, pues a nosotros evidentemente nos importó más salvar a más personas que a una sola. Preferencia de género, bueno, aquí nos está mostrando cómo tuvimos un sesgo en las mujeres. Y esto también, así nosotros podemos ir haciendo sesgos, ¿no? En la programación. Y ahora bien, les hago la pregunta: ¿un juez no tiene sesgos? ¿Un juez no puede ejercer discriminación? Claro, claro que los jueces tienen sesgos, claro que los jueces ejercen discriminación, no estamos diciendo que esté bien o que sea legal o que sea ético, pero ¿quiénes son los que les vamos a transmitir los sesgos a las computadoras o a los sistemas de inteligencia artificial? Pues las personas, los seres humanos que tenemos estos sesgos. Aquí, por ejemplo, en la preferencia de edad, preferimos a los más jóvenes, a los bebés,
a los mayores. Y bueno, por respetar la ley, a nosotros como abogados, pues sí nos importa. Nos importa mucho. Entonces, este simplemente fue un ejercicio. Este ejercicio lo pueden realizar ustedes, así se llama, Moral Machine. Y bueno, pues esos fueron los resultados. Para hacer una recopilación de lo que vimos en la sesión del día de hoy, pues vimos un poquito de historia de la inteligencia artificial, vimos algunos principios éticos aplicables a la inteligencia artificial y vimos también algunos desafíos de la ética artificial y el derecho. Si ustedes desean conocer más sobre estos temas, aquí les presento, si gustan tomarle captura de pantalla, aquí les presento una bibliografía de más de 20 libros, los cuales ustedes los pueden consultar en la Biblioteca Central de la UNAM. Si bien es cierto, en la biblioteca de la Facultad de Derecho pueden encontrar más o menos como unos 3 libros, 4 libros, 5 a lo mucho de inteligencia artificial o smart contracts. En la Biblioteca Central de la UNAM es en donde pueden revisar toda esta bibliografía. Son más de 20 libros y hay muchísima bibliografía sobre este tema en específico. Están en el piso 7 de la Biblioteca Central, es el piso 7 en ciencia. Y si no, ya le tomaron captura de pantalla para quien guste. Y bueno, si no hubiera alguna pregunta o si alguien quiere comentar algo, pues esto sería todo por la sesión del día de hoy. Espero que les haya sido valioso el conocimiento que les compartí y de nuevo quiero reiterar el agradecimiento a la doctora Isabel por darme la oportunidad y por darme el espacio para impartir la sesión del día de hoy.